Señora, ¿cuánto necesitamos de tu gracia y de tu misericordia? ¿Cuánto, oh Dios, nosotros necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo? Nuestras mentes realmente muchas veces están distraídas y turbadas por tantas cosas que nos afectan en esta vida. Y en estos momentos, Señor, de bendición que tenemos de estar delante de tu presencia, requerimos de ti, oh Dios. Requerimos de tu Espíritu Santo que nos ayude a poder abrir nuestras mentes, nuestros corazones, a concentrarnos, a escuchar tu palabra, a recibirla, Señor, para que seamos edificados a través de la misma. Yo, Padre Santo, necesito extremadamente de ti, de tu Santo Espíritu, oh Dios. Mis capacidades son limitadas, mi inteligencia es mínima, mi sabiduría, Señor, es realmente casi inexistente. Y por eso necesito, Señor, que me impartas entendimiento y sabiduría a través de tu Santo Espíritu, oh Dios. Tenemos la palabra delante de nosotros en esta mañana a considerar, en donde observaremos el juicio de nuestro Señor Jesús delante de Poncio Pilato, oh Dios. Y hay verdades aquí que realmente nos van a hablar y solamente queremos pedirte que abras esta escritura a nosotros, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, que podamos realmente saborearla y no solamente eso, sino ser edificados a través de la misma, Señor. Nos ponemos en tus manos por tu Hijo amado Jesús. Oramos, Padre. Amén y amén. Como ustedes saben, solamente a manera de repaso, nos encontramos literalmente en las horas finales de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz. Ya hemos visto la traición de Judas en el Getsemaní y también hemos visto la negación de Pedro mientras Jesús era juzgado en la casa del sumo sacerdote Anás. Una de las cosas que yo le dije a ustedes que es predominante a través de toda esta narrativa es el hecho de que nuestro Señor Jesús está en absoluto y completo control de todo lo que está ocurriendo. Cuando Judas llega a traicionarlo, no tomó a Jesucristo por sorpresa. Dicho sea de paso, Jesucristo se levantó y fue. El que salió al encuentro de los traidores fue Jesús mismo. Vemos su valentía revelada ahí. Vemos que él estaba preparado para esto. Y es más, como dije, estaba en absoluto control de toda la situación. Cuando lo arrestaron, no fue tanto que lo arrestaron, sino más bien que él se entregó. Él se entregó y dejó que lo arrestasen. Ellos pudieron arrestarlo porque él permitió que tal cosa ocurriese. Así que vemos a Jesucristo estando en absoluto control dentro de todo este evento. Aún más cuando llegamos a la negación de Pedro, vemos que Jesucristo está en absoluto control en medio de eso también, porque ya él le había dicho a Pedro de antemano, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Ya Jesucristo se lo había dicho, no lo tomó por ninguna sorpresa. Es más, mire hasta dónde llega el control de nuestro Señor Jesucristo sobre esta situación, y esto quizás sonará un poco jocoso, que el gallo no pudo cantar hasta que Pedro negase al Señor 3 veces. Hasta el gallo estaba bajo el control de nuestro Señor Jesús. No lo permitió que cantase, porque había una profecía que él había dado y la señal para Pedro era escuchando el cantillo del gallo. Así que vemos a Jesús controlando todo lo que está ocurriendo literalmente en esta situación. Ahora, la semana pasada nosotros vimos que entre medio de la narrativa de la negación de Pedro estaba entrelazada el juicio del Señor Jesús que él estaba teniendo delante de Anás. Anás era el sumo sacerdote. No en ese año el sumo sacerdote era Caifás, pero Anás había sido sumo sacerdote y el título era ya como permanente. El que era sumo sacerdote se conocía como su sumo sacerdote por el resto de su vida hasta que muriese. Y Anás era el suegro de Caifás, y Caifás era en ese año
el sumo sacerdote. Les dije a ustedes de que por costumbre casi siempre el sumo sacerdote era sumo sacerdote hasta que muriese, pero a los romanos no les gustaba esa idea de tener un hombre con tanto poder por mucho tiempo, así que ellos habían establecido una rotación de los sumos sacerdotes a través de en el pueblo de Israel, y por eso constantemente se cambiaban los sumos sacerdotes. Es interesante notar que en la narrativa Juan nos dice que Caifás era el sumo sacerdote ese año, dando a entender que probablemente de año a año se cambiaban. Jesucristo estaba siendo juzgado delante de Anás, o interrogado, debo decir. Fue la primera interrogación que Jesús tuvo. Dicho sea de paso, yo les dije a ustedes que en esta noche, cuando Jesucristo está siendo juzgado, hay 6 juicios. 6 juicios en total por los cuales Jesucristo pasa. 3 religiosos y 3 juicios civiles. ¿Okay? Juan realmente no se concentra tanto en los juicios religiosos. Hay un juicio religioso delante de Anás. Juan habla de ese, la interrogación que Anás le hace a Jesús. Luego Jesús es enviado a la casa de Caifás. Y en la casa de Caifás Jesucristo es juzgado una vez más o interrogado una vez más. Juan no incluye esa narrativa, tenemos que leer los otros evangelios para observar eso. Así que yo no voy a pasar tiempo observando eso porque no está dentro de la narrativa de Juan. Pero si leemos los otros evangelios vemos que Jesús fue juzgado luego delante de Caifás. Pero ¿qué ocurre? Ellos juzgaron a Jesús, lo interrogaron, lo llevaron a juicio durante las horas de la noche, lo cual dentro del proceso legal del pueblo de Israel era ilegal. Ellos no estaban supuestos a juzgar a alguien en esas horas de la noche, a escondidas, en secreto, y luego condenarlo a muerte. Así que ellos vuelven y se reúnen temprano en la mañana para poder hacer las cosas ahora por el libro. Ya ellos habían decidido matarlo, pero para poder hacer las cosas por el libro ahora, pues vuelven y se reúnen una vez más temprano en la mañana para entonces ratificar la decisión que ya había sido tomada anteriormente de que Jesucristo tenía que ser dado a muerte. ¿Okay? Luego de eso, luego de que Jesucristo pasa por los 3 juicios religiosos, Jesucristo entonces es llevado delante de las autoridades civiles y los judíos lo llevan delante de Pilato o Poncio Pilato, que era el gobernador de aquella provincia romana de Judea. Antes de entrar al texto que vamos a tener delante de nosotros, en donde vamos a ser introducidos ahora, vamos a entrar al pretorio, que el pretorio era el lugar de juicio donde el gobernador estaba y en donde él juzgaba y donde él tomaba decisiones. Antes de entrar al pretorio, permítame darle un poco de historia. Le voy a dar una clasecita de historia rápida en esta mañana, porque es bueno tener este contexto en nuestras mentes para poder comprender quién es Poncio Pilato y por qué él estaba actuando de la manera que estaba actuando y por qué vemos esta fricción que existe entre los judíos y Pilato. Si usted lee la historia, usted va a darse cuenta de tal cosa. Para el tiempo cuando Jesucristo nació, había un rey de nombre Herodes el Grande. Si ustedes recuerdan muy bien, ese fue el que quiso matar a los infantes, el que ordenó que todos los infantes menores de 2 años fueran quitadas la vida porque escuchó que había nacido el rey de los judíos. Herodes era un rey de los judíos. Él no era judío como tal, sino se había convertido al judaísmo y era rey en aquella área, aunque realmente el verdadero rey, el verdadero emperador era el César, porque acuérdense que Israel, toda esa área estaba bajo el dominio de los romanos. Pero una de las cosas que los romanos hacían era que ellos le permitían a las diferentes provincias o las diferentes naciones que ellos conquistaban que tuviesen cierta libertad política y religiosa y social para que se pudiesen desarrollar. Siempre y cuando no rompiesen las leyes romanas, ellos le daban ahora a cada una de estas provincias y diferentes naciones que pudiesen autogobernarse, aunque tenían que pagar impuestos al César y estaban bajo el dominio de los romanos. Y una de las cosas que entonces el César permitía era que cada uno de estos lugares tuviesen sus propios reyes o sus propios gobernadores. ¿Okay? El pueblo de Israel tenía a Herodes el Grande como el rey justamente durante el tiempo de Jesucristo. Y ustedes recuerdan que cuando Jesucristo nace, lo querían matar. Dios le dice a José: llévate al niño a Egipto, para que Herodes está buscando para matarlo. José, María, el niño corren a Egipto. Cuando Herodes el Grande muere,
Vuelve, Dios le habla a José, le dice, ya Herodes murió, puedes regresar. Entonces, cuando Herodes el Grande muere, él tenía 3 hijos y él dividió su reino a través de estos 3 hijos. Arquelao era uno de sus hijos. Herodes Antipas era el otro de sus hijos y otro se llamaba Felipe. Y él dejó en su testamento de que el reino fuese dividido a través de estos 3 hijos de él. Y entonces Arquelao se convirtió en el rey de Judea. Herodes Antipas se convirtió en el rey de Galilea y el área de Perea, y Felipe en el rey de los territorios al norte y el este, más allá del Jordán. ¿Okay? Y así se dividió. El reinado de Herodes el Grande se divide en estas 3 pedazos, por así decirlo. Por supuesto, el emperador romano, el César, tenía que aprobar tal división de los reinos, porque acuérdense, todo eso estaba bajo el dominio del emperador. Y el César entonces dejó que cada una de estas personas pudiesen ejercer su dominio en este reino ahora dividido en 3 pedazos. Entonces, cuando José, María y el niño regresan de Egipto, si usted lee el libro de Mateo, capítulo 2, verso 22, dice: pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes. Usted ve ahí inmediatamente, se hace una referencia a Herodes el Grande, que había muerto, y Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, se queda ahora como el rey de Judea. Dice que José tuvo miedo de ir allá y, siendo advertido a Dios por sueños, partió a la región de Galilea. Lo que pasaba era que Arquelao era un rey bastante duro. Una de las primeras cosas que él hizo cuando entró a comenzar a reinar en Judea fue que mató a 3,000 ciudadanos prominentes del pueblo de Israel, solamente para demostrar cuán dominante y fuerte era él. Y él tuvo muchos problemas por eso con el emperador romano. O sea, José, como Arquelao era tan rudo en su forma de gobernar, dice que tuvo miedo de ir allá y fue entonces a la región de Galilea, donde estaba reinando Herodes Antipas. Herodes Antipas, aunque era también un dolor de cabeza, él fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero era un poco más llevadero que su hermano Arquelao. Y entonces José, María y el niño van a Galilea. Todo esto es Dios ejerciendo control, porque se había dicho y ya estaba profetizado que Jesucristo iba a comenzar su ministerio allá arriba en el área de Galilea, por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Arquelao, siendo un rey tan rudo, tan fuerte, se encontró con muchos problemas y eventualmente los judíos comenzaron a quejarse con con el emperador romano, el César, debo decir. Y esas quejas llegaron hasta tal nivel que el emperador romano, el César, remueve a Arquelao como rey del área de Judea. Lo elimina, le quita el reinado. Estuvo reinando solamente 2 años. Y después de 2 años reinando, debido a las quejas y a la constante petición de los judíos de que este rey era un rey malo, entonces el César termina removiéndolo. Simple y sencillamente porque, acuérdense, estamos en medio de lo que se conoce como la Pax Romana, el tiempo de paz en el Imperio Romano. Y el emperador romano no tenía ahora el deseo de estar peleando guerras en medio de estas naciones. Así que lo que quería era que fuese un gobierno llevadero y que hubiese paz en todos estos lugares. Los judíos estaban protestando por Arquelao. ¿Qué pasa? El emperador romano remueve a Arquelao y en su lugar entonces el emperador romano pone un gobernador para que gobernase el área de Judea. Entonces, este gobernador era un oficial romano que se convirtió, por así decirlo, en el juez de esa área. Él gobernaba, él protegía, él juzgaba, él era el que tomaba las decisiones de cómo se iba a llevar todo a cabo dentro del área que él gobernase, en este caso el área de Judea, que en donde se encontraba la ciudad de Jerusalén. Y a través de los años hubo varios gobernadores romanos que eran impuestos por el emperador. César decidía quién iba a ser el gobernador de esa área y lo enviaba. Y a través de los años, desde que Jesucristo nació, hubo diferentes personas que ocuparon la posición del gobernador romano. Del año 15 al año 26, después de Cristo, son los años de la adolescencia y la adultez, justamente antes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El gobernador se llamaba Valerius Gratus. Y después de Valerius Gratus, entró un hombre en la escena justamente cuando Jesucristo comienza su ministerio público, más o menos por ahí en ese mismo tiempo, cuando Jesucristo comienza a enseñar, quizás un poco después, o un poco antes, debo decir.
entró otro hombre a la escena conocido como Poncio Pilato. Y él gobernó en Judea desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo, justamente durante el tiempo del ministerio público de Jesús y, por supuesto, como vamos a ver en esta mañana, justamente durante el tiempo de su crucifixión. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de este hombre llamado Pilato es que él tenía un problema, un problema difícil con los judíos, especialmente con los líderes del pueblo de Israel. Hubo 3 incidentes que tomaron lugar cuando Pilato comienza a gobernar la región, lo cual creó una gran dificultad para él poder gobernar esta región. Cuando él llega y él entra magisteriamente, entra a Jerusalén con sus soldados. Él está siendo instalado como el gobernador. Él entra y sus soldados llevaban consigo unas banderas, llevaban consigo una serie de artículos demostrando el dominio romano. Y encima de las banderas estaban una serie de imágenes del César. Si ustedes entienden la cultura romana, el César era venerado como un dios. Y para los judíos eso era idolatría. Y cuando el gobernador Poncio Pilato entra a Jerusalén con banderas que llevaban una imagen, para ellos era una violación del mandato bíblico de no tener ídolos, ¿recuerdan? Entonces los judíos tomaron mucha ofensa a tal cosa. Los romanos por lo general eran sensitivos a las religiones, las prácticas religiosas de estos pueblos, especialmente por cuestión de la paz, y si había que remover una estatua, la removían simplemente para mantener la paz dentro del el área que ellos gobernaban. Pero Poncio Pilato quería demostrar cuán fuerte era él, y como es el nuevo gobernador del área, él decide entrar sin respetar, sin ser sensible a la religión judía, entra con las imágenes del César, lo cual para los judíos era idolatría. Inmediatamente comienza a haber una protesta, comienzan los judíos a protestar en contra de él, hasta el punto que estuvieron día tras día persiguiéndolo y haciendo ruido detrás de él y tratando de hacer que él removiese la imagen que él tenía allí. Eventualmente él cita a los líderes, a todos estos judíos que estaban protestando, para confrontarlos. En la confrontación, él los rodea de soldados y le dice: ustedes dejen de estar protestando o los voy a matar a todos ustedes. Lo cual lo que terminó pasando es que los judíos terminaron exponiendo sus cuellos, echándolos hacia atrás y le dijeron: avanza, córtanos las cabezas si quieres, cortarnos las cabezas. Lo cual provocó ahora que él se retrocediera un poco y se dieron cuenta que él simple y sencillamente estaba montando un buen show, por así decirlo. Ya desde inicio, ya entonces hubo un problema entre Pilato y los judíos. No se pudo, y tampoco fue mejorando. Pero Pilato quería construir un acueducto, un sistema de agua, pero necesitaba recaudar fondos para poder hacer tal cosa. Pues tuvo la brillante idea de ir y saquear el templo judío. Y terminó robándole un montón de dinero. Ustedes saben que se recogía mucho dinero en el templo para el mantenimiento del templo. Terminó robándole mucho dinero a los judíos. Se hace otra revuelta, se provoca otra protesta y los soldados romanos terminaron dentro de la protesta golpeando a muchos judíos y terminaron una serie de judíos muriendo en aquel evento. Eventualmente, Pilato decide una vez más, tratar de ponerse en buenas con el emperador, el César, y decide mandar a hacer unos escudos que tuviesen el nombre del César. Tiberio era el emperador romano en aquel tiempo, escrito en los escudos. Y entonces, una vez más, para los judíos esto era un símbolo de idolatría, porque el César era venerado como un dios dentro de la cultura romana. Hubo otra protesta más, hasta el punto que ahora los judíos envían un emisario a Roma. Y los judíos le demandaron a Pilato que removiera los escudos, que no podían estar allí en Jerusalén. Nosotros no queremos esos escudos aquí porque son un símbolo de idolatría. Y Pilato no quería.
Los judíos envían un emisario a Roma para protestar y decirle al emperador romano que esos escudos tenían que ser removidos. Tiberio, el César en aquel momento, envía un emisario de vuelta hacia Pilato y le dice a Pilato, remueve los escudos. Una vez más, Pilato tiene una confrontación con los judíos, lo cual lo pone él ahora en una posición un poco difícil. El punto es que Pilato había tenido varios problemas con los judíos, varias fricciones ya. Y el César ya se había escuchado de que probablemente este hombre Pilato no era el hombre para el trabajo. Acuérdense que Pilato era gobernador sobre Judea porque el César lo había puesto como gobernador sobre Judea. Y probablemente ahora el César está pensándolo dos veces. Y yo estoy seguro que ya el César le había advertido a Pilato, muchacho, arregla estas cosas. Nosotros queremos paz, nosotros queremos prosperidad. Acuérdense, les dije, estábamos durante ese tiempo de la Pax Romana. Si se hubiese levantado una revuelta, si se le hubiese levantado una protesta grande, miren, mi hermano, lo que terminaba pasando es que se levantaba una guerra dentro del lugar. En Jerusalén había más judíos que romanos. Si los judíos lograban realmente unirse todos, podían expulsar a los romanos de Jerusalén. Dicho de paso, eso pasó. Si usted lee un poquito de la historia del pueblo de Israel, en el año 66 después de Cristo, eso fue lo que ocurrió. Hubo una revuelta en Jerusalén, los judíos tomaron ahora control de la ciudad. 4 años después, el emperador romano envía al general Tito y destruyen la ciudad de Jerusalén completa, la queman completa, destruyen el templo, la ciudad completa fue completamente destruida. ¿Okay? Y eso es lo que el César no quería. El César no quería tener que enviar a su ejército para tener que ir a pelear ahora para mantener el control sobre esta provincia ya en Jerusalén llamada Judea. Así que Pilato lo que tenía que hacer era gobernar bien y mantener la paz en aquel lugar. Así que Pilato estaba bajo una gran presión de los judíos y del César de asegurarse que el gobierno local allí en Jerusalén, en el área de Judea, estuviese todo bajo control. Ahora, ¿por qué yo les explico todo esto a ustedes? Porque cuando usted se acerca ahora a este momento en la vida de Jesucristo, donde Él va a ser juzgado por Pilato, y usted comienza a ver la relación que hay entre los judíos y Pilato, usted tiene que entender lo que está pasando, la presión que hay sobre el hombre para tratar de apaciguar a este grupo de judíos, porque probablemente si ellos volvían a protestarle al César, si ellos enviaban un emisario al César para crear otra queja más, el César iba a terminar removiendo a Pilato de su posición. Y en el Imperio Romano las remociones de posiciones así, de posiciones altas políticas, no terminaban muy bien. Muchas veces los exiliaban a lugares bien remotos dentro del imperio, o dependiendo cuál fuese el caso, también los terminaban matando. Así que era una gran posición la que Pilato tenía, pero venía con mucho peligro. Porque si el César no estaba contento con él, podía pagarlas y pagarlas muy fuerte. ¿Okay? Así que esto es importante entenderlo. Ahora nos acercamos al texto. Vamos a examinar lo que el texto nos quiere decir aquí. Vamos a ver la narrativa. Les dije a ustedes que las porciones narrativas de la Biblia tienen una tendencia a ser más fáciles o más ligeras a ser predicadas, porque quizás no hay mucha teología que consideramos en esta porción, tanto en otras como en otras que son más densas o tienen más enseñanza. Así que en esta mañana vamos a considerar una porción bastante extensa del verso 28 hasta el verso número 40. Y yo quisiera considerar tres puntos principales dentro de esta porción. Como por así decirlo, es como tres mini temas o subtemas que quiero que observemos. Y el primero es el siguiente. Quiero que observemos la necesidad de una muerte romana. Y ustedes van a entender lo que quiero decir. La necesidad de una muerte romana. Leamos los versos 28 al 32 y voy a ir explicándoselo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Como dije, el pretorio era el lugar en donde el gobernador romano, en este caso Pilato, se sentaba para juzgar. Y era muy de mañana, dice, así que fue bien temprano. Ellos querían asegurarse de que fueran los primeros en llegar. El pretorio era un lugar bastante ocupado, era el lugar en donde la gente venía a traer sus quejas, donde se hacían diferentes juicios y lo demás. Así que los judíos necesitaban llegar temprano en la mañana, los líderes, y ellos querían ser los primeros allí en la corte, por así decirlo. Ellos llegan temprano, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Me llama la atención el hecho que esta gente son tan hipócritas realmente.
Los judíos pensaban que el usted entrar a una casa de un gentil lo podía contaminar a usted. ¿Ok? Y para ellos tomar la Pascua, ellos pasaban por un proceso de una ceremonia de purificación. Se purificaban ellos para entonces poder celebrar la Pascua. Y no voy a entrar ahora en detalle de qué era la Pascua, pero ustedes saben, era una celebración anual que los judíos tenían. Y era importantísima que cada uno de ellos, varones especialmente, la celebrasen. Y entonces, ellos se habían purificado ya. Y como ellos tenían esta idea de que las casas o los hogares de los gentiles eran un lugar en donde ellos podían ser contaminados, pues entonces deciden no entrar al pretorio y se quedan fuera del pretorio por no contaminarse. Digo que es hipócrita esto porque ellos no tenían problema en utilizar a Pilato, no querían entrar a la casa de Pilato para no contaminarse, pero no tenían problema en utilizar a Pilato para cumplir sus deseos pecaminosos de quitarle la vida al Señor Jesucristo. Y dice de paso, mire qué hipocresía tan grande, no querían contaminarse, pero estaban dispuestos a matar a un hombre inocente. ¿Sabe qué así es la religión? Así es la religión. Así opera la religión. Simple y sencillamente, mi amado hermano, la religión se concentra en cosas minúsculas y pequeñísimas, pero ignora las importantes. Ellos estaban más preocupados con una contaminación externa o una contaminación ceremonial que con la contaminación que había en su corazón, odiando a este hombre inocente y buscando quitarle la vida. Eso sí ocurre. La religión, mi amado hermano, es simple y sencillamente tan hipócrita. Se concentra en las cosas que no tienen importancia, pero ignoran las que realmente tienen importancia. Y ese era el caso de todos estos judíos. Ustedes saben que Jesucristo los condenó por tal cosa. Ellos diezmaban, dice, ustedes diezman de todo, mas sin embargo se olvidan de las cosas importantes, de la misericordia y otras cosas que son más importantes delante de Dios. Así que traen a Jesús delante de Pilato, el Pilato sale hacia afuera, que ellos no querían entrar, él sale hacia afuera, y lo que inmediatamente Pilato les pregunta es, pues díganme, ¿cuál es la acusación que ustedes traen a este hombre? Por supuesto, él quiere saber cuál es el caso, qué es lo que ustedes dicen que él ha hecho. Y note la respuesta de ellos ahí en el verso número 30. Ellos ni siquiera pudieron verbalizar la acusación que ellos tenían en contra de Jesucristo. Mira lo que le dice, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. O sea, en otras palabras, que tú no confías en nosotros, ¿tú crees que nosotros te íbamos a traer a un hombre que no merece ser condenado? Si te lo estamos trayendo es porque es un hombre malo, así que empieza a juzgarlo. Usted comienza a ver la fricción que hay entre Pilato y los judíos, la nota, ¿verdad que sí? En vez de ellos pues hablar y explicar la situación, cuando él pregunta cuál es la acusación, ellos dicen, si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos traído. Ya comienza entonces ahora la presión a montarse sobre la persona de Pilato. Pilato entonces, él no quiere nada que ver con esto, él no quiere nada que ver con esto. Él sabe qué es lo que está pasando. Él ya ha escuchado que simple y sencillamente este hombre, ellos tienen un problema con él por cuestión de envidia. Ellos quizás él no quiere nada que ver con esto. Él quiere lavarse las manos de esto y les dice entonces el verso 31, llévenselo, llevadle vosotros y júzguele conforme a vuestra ley. Vayan, júzguenlo ustedes, yo no quiero nada que ver con esto. Ahora los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la ley mosaica, la pena de muerte, la pena capital existía. Ustedes saben que hay pena de muerte dentro de la ley de Moisés, de que hace esto, da muerte, hace esto, da muerte. Entonces aquí los judíos dicen, pero a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que sucede es que los romanos, bajo el ejercicio del control sobre los judíos, ellos habían quitado el poder de la pena de muerte sobre ellos. Así que los judíos no tenían ese poder político dentro del gobierno romano. Había sido removido. ¿Okay? Había sido quitado. Ellos no podían entonces ir a matar a Jesucristo. Aunque eso no les fue problema para ellos. Ahora tuvieron que matar a Esteban, ¿se recuerdan, verdad? Y probablemente no era la primera vez que Esteban probablemente no fue el primero que ellos mataron, ni el último. Era común. Probablemente ese asunto de quitar la vida, acuérdense que eso era mucha gente y los judíos probablemente ejercían la pena de muerte en secreto. Y muchas veces Pilato quizás
dejaba pasar algunas cosas. Pero en el caso de Jesucristo, ellos llevan a Jesús delante de Pilato para que lo juzgara. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué los judíos insisten en llevar a Jesús delante de Pilato y que Pilato sea el que lo mate? Una buena pregunta. Porque cuando más adelante en el libro de Hechos, cuando Esteban surge ahora como un problemático en medio de la nación, ¿qué hicieron con Esteban? Lo mataron ellos mismos. Y yo me preguntaba entonces, ¿pero por qué ellos no lo matan ellos mismos? Adiós, porque ellos, sí, fácil, es muy sencillo. Igual que Esteban, ¿qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon y era la forma común en que los judíos mataban. Su pena de muerte era ejercitada casi siempre a través de un proceso de apedreamiento. Tomaban peñones y ustedes saben que se los lanzaban hasta que la persona quedaba muerta. Era la forma en que ellos lo hacían. ¿Y por qué no hacer eso? ¿Hubiera sido más fácil o no? Lo arrestaban, se lo llevaban para allá. Vamos a llevarte allá a la esquina, mijo. Móntate en el carro que vamos a dar una vueltita. Veníamos para atrás. Le dan la vuelta y allá arriba lo cogen, lo apedrean o lo lanzan por un risco. Se acabó el asunto. Había una necesidad, es el punto que le quiero hacer. Había una necesidad de una muerte romana. Mientras que los judíos mataban por apedreamiento, los romanos lo hacían por crucifixión. Y aquí, mire, el dominio y el control de Dios sobre la situación. Aún en este detalle, los mismos judíos que condenaron a Jesús a muerte están actuando de acuerdo al plan divino. Ellos no van a matar a Jesús por sus propias manos, quizás porque no les era conveniente, porque Jesucristo tenía seguidores en medio del pueblo, pero últimamente y verdaderamente es porque dentro del plan divino, dentro del plan de Dios, estaba que Jesucristo muriese en las manos de los romanos para que fuese crucificado, porque así Jesucristo ya lo había dicho. Mateo 20, 18 al 19 dice: aquí subimos a Jerusalén, Jesucristo hablando aquí, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle al tercer día. Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Interesante, al principio del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo estas palabras, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué está refiriéndose? Cuando dice ser levantado el Hijo del Hombre, está hablando de la crucifixión, el acto de ser clavado al madero y ser elevado para que todo el mundo lo viese. Eso es lo que quiere decir, ser levantado. Ya había sido profetizado, hasta el punto, ya había sido profetizado que Jesús iba a morir a través de una crucifixión. Así que era necesario que fuese Pilato el que lo condenase para que Jesucristo muriese una muerte romana en una cruz, no una muerte judía en el piso siendo apedreado. Así que los judíos no podían matar a Jesús por mano propia porque no estaba dentro del plan de Dios. Y aquí ellos están insistiéndole a Pilato que sea él el que haga esto, sin ellos realmente saber que están realmente cumpliendo el plan de Dios de que Jesucristo muriese en las manos de los romanos. Mira lo que dice Jesucristo en el libro de Juan también, capítulo 12, versos 32 y 33. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismos. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Y si yo soy levantado de la tierra, una referencia una vez más a la cruz. Dice, si yo muero en cruz, yo atraeré a todos. ¿A quiénes son los todos? Todos los que se han de ser salvos. Yo atraeré a todos los que se han de ser salvos a mí mismo. Jesucristo está diciendo que el modo en cual él iba a morir iba a ser a través de una cruz, porque así Dios lo decidió. ¿No podía morir por otra forma? Probablemente podía morir de otra forma, pero Dios ya había dicho que iba a morir clavado en un madero. Era lo que Dios ya había determinado de antemano, y para que se cumpliese lo que ya había sido dicho. Mira el verso 32 ahí de Juan 18. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir.
Eso viene inmediatamente después que los judíos le dicen a Pilato, no nos es permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese lo que Jesús ya había dicho de qué clase de muerte iba a morir. Había una necesidad de que Jesucristo muriese en las manos de los romanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba en juego. Si, escuche bien, si los judíos hubiesen tomado a Jesús y lo hubiesen matado ellos mismos por su propia cuenta, Jesucristo se hubiese visto como un mentiroso y su palabra se hubiese invalidado, porque él ya había dicho lo que iba a pasar. Él ya había dicho, es por las manos de los romanos. Él ya había dicho, seré crucificado. Él ya había dicho, los principales sacerdotes y los líderes del pueblo me arrestarán y me entregarán a los gentiles, quienes me crucificarán. Ya él había dicho tal cosa. Y si los judíos hubiesen aceptado lo que aquí Pilato les dice, vayan y júzguenle ustedes de acuerdo a su ley. Vayan, ustedes hagan lo que quieran. En cierta manera yo creo que Pilato aquí le está dando permiso. Si lo quieren matar, mátenlo ustedes allá. Yo no quiero nada que ver con esto. Yo creo que él está diciéndole, yo quiero ser ignorante de lo que ustedes hagan con él. Júzguenlo. Pilato sabía que la ley judía tenía la pena de muerte. Y él le dice, váyanlo y mátenlo, júzguenlo, de acuerdo a su ley. Y si lo quieren matar, allá ustedes. Yo no quiero meterme en este asunto. Qué interesante que entonces los judíos le sacan la ley romana a Pilato. Pilato les dice, vayan y hagan lo que les hagan a ustedes. Y los judíos le dicen, pero ¿qué? Pilato, tú sabes muy bien la ley romana. Tú conoces, tú no puedes hacernos ahora nosotros cambiar la ley romana. Nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. Qué conveniencia para ellos, ¿verdad? Hasta Pilato dice, te acabo de decir que te lo lleven, pero ahora vienes y te estoy dando permiso ignorantemente diciéndote, haz lo que te dé la gana, no quiero saber nada de eso. Y ahora vienes y me sacas la ley romana también. Entonces Pilato sabe ahora que tiene que tener mucho cuidado, porque si él rompía la ley romana, era un punto de queja que podían presentar delante del emperador. Acuérdense, Pilato está bajo mucha presión por lo que ya ha pasado. Todas las revueltas, ya ha tenido tres revueltas, tres eventos bien difíciles con los judíos. Y le está bajo mucha presión y tiene que ir por el libro, porque si hace las cosas mal, los judíos lo único que tienen que hacer es hacer una queja al César y probablemente el César termina quitando a Pilato de la posición o quizá quitándole aún la vida. Así que ellos dicen, nosotros no podemos matarlo. Y Pilato, será cabeza, quizás dice, bueno, ¿qué remedio me queda? Tengo que yo ahora tener que lidiar con este hombre. Pero realmente la realidad es esta, es que había una necesidad de que él muriese a las manos de los romanos, no en las manos de los judíos. ¿Okay? Esa es la primera observación que quiero hacer. La otra observación que quiero hacer se encuentra en los versos 33 al 38 y quisiera darle como un subtema, por así decirlo, un rey celestial. Un rey celestial. Vamos a ir leyendo. Entonces ahora Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús adentro. Ven acá, entra conmigo, quiero hablar contigo. Y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho? Vamos a interpretar esa pregunta de Jesucristo momentáneamente. Yo creo que Jesucristo hace la pregunta para clarificar la pregunta de Pilato. Pilato, ok, tú me estás preguntando a mí si yo soy el rey de los judíos. Tú haces esa pregunta por tu propia cuenta, lo cual diría, tú estás preguntándome a mí porque tú quieres saber si yo soy una amenaza al gobierno romano, si yo estoy aquí ahora como una figura política que quiere ejercer control sobre esta nación y si yo soy aquí ahora para llevar a cabo una revolución en contra de Roma. Tú estás preguntando por tu propia cuenta, por los intereses políticos que tú tienes, o estás preguntando por lo que te han dicho estas otras personas aquí en el pueblo de Israel, o porque otros lo han dicho de mí. Así que Pilato le responde, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es otra forma de decirle ahora, yo no tengo... Yo sé que tú no eres una amenaza en contra de Roma. Yo no soy judío, son tu gente los que te están trayendo a mí aquí ahora para que yo te condene. Yo no te quiero condenar. Yo no tengo nada en contra tuya. Son tu gente, es tu pueblo, es los judíos los que ahora quieren que yo te condene. Dime, ¿qué es lo que tú has hecho entonces? Ahora haciendo aclarada la pregunta de Pilato. Que si tú no estás preguntando que si yo soy una figura política que quiero crear problemas con Roma. Ahora Jesucristo viene y le responde respecto a la pregunta que Pilato hizo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tu rey?
¿Eres tu rey? Aclárame, ¿tú estás preguntando si yo soy rey en contra de Roma para detronar a los romanos? ¿O estás tú basándote en lo que esta gente religiosa te están diciendo? O no, a mí no me importa, yo no tengo nada en contra tuya, son tu gente los que están acusándote, perdón. Dime, ¿qué pasa? Ahora Jesucristo le responde a Pilato, verso 36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Oye, yo soy rey y tengo un reino, pero no es de esta tierra, Pilato. Y tú quizás no vas a entender esto que te estoy diciendo, quizás no lo vas a comprender. Mi reino no es de aquí. Es importante que nosotros comprendamos esto y voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer un par de apuntes respecto a esta frase que Jesucristo da aquí. Porque muchas veces nosotros pensamos, muchas personas, muchos cristianos aún piensan que quizás es aquí, el reino es aquí ahora. He escuchado a gente decir, en el falso evangelio de la prosperidad, se enseña que el reino es aquí y ahora. Es una forma de decir, tú estás supuesto a ser un conquistador, tú estás supuesto a ser un vencedor y tú estás supuesto a tener toda la riqueza y tú estás supuesto a ser prosperado en todo y tú estás supuesto a tener la mejor vida, tu mejor vida aquí. Hay un libro, hay un libro de un predicador famoso que se lleva ese título, Tu mejor vida ahora. Y si tu mejor vida es ahora, es porque vas para el infierno. Porque es que si mi mejor vida no es ahora, mi mejor vida será cuando esté delante de la presencia del Señor, ¿o no? Tenemos que entender que el reino del Señor no es de este mundo. Eso nos va a nosotros ayudar a entender que la iglesia no tiene un lugar dentro de la politiquería de esta nación o de los diferentes reinos. No quiere decir que nosotros no vociferemos nuestras opiniones o que no seamos ciudadanos responsables, pero al final y al cabo, mi amado hermano, nuestra misión no es cambiar los sistemas políticos, sino predicar el evangelio de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. El reino del Señor no es de este mundo. Y ahora Jesucristo, por así decirlo, remata esa verdad aclarando lo siguiente. Dice, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Mira, Pilato, yo soy rey, pero mi reino no es de esta tierra. Y para darte un ejemplo, para que entiendas que mi reino no es de esta tierra, si yo fuese un rey de esta tierra, los de esta tierra, mis seguidores, estarían peleando ahora mismo. Hubiese una revuelta aquí ahora mismo. Hubiese ahora mismo una guerra en medio tuyo. Pero ¿dónde están? No están. Así que yo no soy rey mi reino no es terrenal, lo que quiere decir. Mi reino no es un reino que ha sido constituido, implementado por los gobiernos de esta tierra. Jesucristo era un rey, pero no era un rey político con la intención de cambiar el reinado de Roma. Su reinado, mi amado hermano, no tenía una fuente del sistema de este mundo y la autoridad de Jesucristo como rey no era derivada de ninguna fuente humana. Es un rey celestial. Es un rey que ha provenido del cielo. Pilato entonces continúa diciendo, entonces, ¿así tú eres rey? Entonces, ¿tú eres rey? Verso 37. Jesús responde, tú dices que yo soy rey. La forma quizás más correcta de traducirlo es, correctamente estás diciendo que yo soy rey. Sí, yo soy rey. Y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Ahí vemos, fíjense, ahí vemos la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús. Les dije, Él es un rey celestial, es un rey divino. Vemos la doble naturaleza de la persona de Jesucristo aquí. Para esto yo he nacido. Su humanidad está ahí siendo expresada. Y para esto yo he venido al mundo. Su divinidad. Como humano Él nació, como Dios Él vino. ¿Okay? Como humano Él nació de una virgen. Como Dios Él vino del cielo. Él descendió del cielo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue la misión con la cual Él vino? Para dar testimonio de la verdad. Para Él ahora traer el mensaje. El mensaje de la verdad eterna que salva. El mensaje de la verdad eterna que nos lleva ahora a una relación con Dios. Él vino para ser un rey de la verdad. Su reino es el reino de verdad. Su rey
reinado siempre será un reinado en el cual la verdad domina y dominará. Él nació, Él vino para traer el único mensaje que puede realmente liberar y salvar al hombre. Note lo que Él dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz, todo el que es de la verdad escucha mi voz. No hay ni una persona en el planeta, y nunca ha habido una persona en el planeta que conozca la verdad y que rechace a Cristo. Déjeme repetir eso. Nunca ha habido y nunca habrá y no hay una persona en esta tierra que conozca la verdad y rechace a Cristo. Y aquel que rechaza a Cristo es porque no conoce la verdad. Porque el que es de la verdad escucha la voz de Cristo, porque Cristo, dijo él en una ocasión, yo soy la verdad. Ahora, no estoy queriendo decir que las personas que rechacen a Cristo no puedan conocer ciertas cosas. Por supuesto, ellos pueden llegar a la conclusión que 2 más 2 es 4. Hay verdades, mi amado hermano, que son axiomáticas y son científicas en esta tierra, las cuales un creyente como un no creyente pueden conocer. Así que no estoy diciendo que aquellos que rechazan a Cristo sean ignorantes o tontos. No, muchos son muy inteligentes y conocen muchas cosas, pero no tienen, porque rechazan a Jesús, no tienen conocimiento de la verdad eterna, de la verdad salvadora, de la gloriosa y celestial verdad acerca del mensaje de este niño que nació, que vino, de este hombre que está allí a punto de morir para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. El hombre, en su completa ceguera, no conoce la verdad. ¿Sabe qué interesante algo? Muchas personas reclaman o dicen que están en busca de la verdad. Es algo común hoy día. Estamos persiguiendo la verdad, buscando la verdad. Y la gente en busca de la verdad se inventa una de cosas y surgen con una de ideas que a veces son increíbles pensarlo. ¿Usted sabe qué? Usted y yo no estamos en busca de la verdad. Usted y yo hemos encontrado la verdad. Si alguien me preguntase a mí, ¿tú estás persiguiendo la verdad? ¿Tú estás buscando la verdad? No, yo la encontré. Tiene nombre y apellido, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo que yo hago es simplemente buscarlo, conocerlo más a Él. Pero yo conozco la verdad. Él es la verdad absoluta. Él es la respuesta a todas las preguntas del hombre. Él es Cristo Jesús, el centro de todo. Ahora, por supuesto, Pilato tiene una actitud cínica, pesimista. En el verso 38 él dice, ¿qué es la verdad? Y la pregunta que él hace ahí no es una pregunta sincera, no es una pregunta en la cual está tratando él de realmente buscar una respuesta. Porque usted puede hacer una pregunta y ser honesto en hacer la pregunta y usted decir, pues dime esto, dime lo otro. Usted puede hacer la pregunta y en hacerla usted está siendo honesto, está buscando conocer algo. Yo no creo que es el caso de Pilato aquí. Él simple y sencillamente, mi amado hermano, hace la pregunta en el verso 38, ¿qué es la verdad? Pero de una manera quizás cínica o pesimista o escéptica. Él no está siendo sincero. Esa es la condición pecaminosa del hombre. Que aun cuando es confrontado con la verdad, hace la misma pregunta que Pilato hace. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde encontraremos la verdad? Qué interesante y qué irónico que delante de él estaba la verdad. Él hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Teniendo a la verdad encarnada delante de él mismo. Pero esa es la condición endurecida del corazón del hombre, mi hermano. El hombre que está en sus delitos y pecados, mi hermano, la verdad claramente demostrada delante de él, y le da vuelta, lo ignora, le da las espaldas. Es lo que Pilato hizo. Dice, ¿qué es la verdad? Y salió otra vez a donde estaban los judíos. Le dio vuelta, teniendo la verdad allí. Le dio vuelta, le dio las espaldas y se fue afuera. Y tanta gente hoy día hacen eso mismo. Teniendo la verdad delante de ellos. Teniendo una demostración sólida, concisa, precisa
de la verdad de Dios en su palabra, usted puede confrontarlo todo lo que usted pueda y tantas personas se dan vuelta y salen. No me interesa escuchar más de eso. Ahora Pilato sale afuera y declara la inocencia de Jesucristo. Y es la última observación que quiero hacer. ¿Okay? Y les puse por título a esta observación: culpable por inocente, inocente por culpable. Verso 38. Adelante. Habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Además, aquí Jesucristo es declarado no culpable, inocente. No había razón para condenarlo en Jesucristo. Él ha sido golpeado ya, él ha sido arrestado, se ha traicionado, arrestado, negado, lo han maltratado ya delante de los líderes religiosos, ya lo han golpeado, lo están acusando falsamente y delante de la autoridad, la persona que en aquel lugar tiene autoridad para condenar o para dejar libre, él sale afuera y Pilato le dice: yo no encuentro culpa en él. Yo no puedo condenar a este hombre. Pilato no quería realmente condenar a Jesucristo. Entonces él da su juicio de no culpable. Él dice: yo no lo encuentro. El veredicto de él es no culpable. Había varias razones por las cuales él no quería tocar este punto. Una de ellas se encuentra en Mateo 27:19. En el proceso de él juzgando a Jesús, la esposa de Pilato viene donde Pilato y le dice a Pilato: no tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato le dice a Pilato: he tenido malos sueños con este hombre, no hagas nada, no tengas nada que ver con él. Ahora, esos sueños que ella tuvo fueron de parte de Dios o no, yo no sé, la Biblia no nos dice qué soñó, no sabemos, tampoco no dice qué fue lo que soñó. Ella era quizás una discípulo de Jesucristo en secreto, quizás, no sabemos tampoco, la Biblia no nos dice, simplemente sabemos que ella viene donde su esposo y le dice: no tengas nada que ver con este hombre. Entonces tiene por un lado a su esposa diciéndole: no te metas en este asunto. También él sabía, Marcos 15:10 nos dice, él sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. O él sabía las motivaciones que los judíos tenían, los líderes tenían para entregar a Jesucristo. Le tenían envidia. ¿Envidia de qué? ¿Qué envidia? Bueno, acuérdense que los líderes del pueblo de Israel eran ellos. Ellos eran los que ejercían dominio religioso sobre toda la nación. Ellos eran los que decían lo que se podía y no se podía hacer al pueblo. Y aquí aparece, en medio de todo esto, aparece un hombre que trae una enseñanza diferente a la de nosotros. Y no solamente trae una enseñanza diferente a la de nosotros, viene con poder para garantizar y certificar su enseñanza haciendo milagros. Controlando los demonios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, multiplicando la comida, dándole alimento a las multitudes. Oh, no, nosotros no podemos tener esto. ¿Cuál es? En que ellos tenían envidia de Jesús porque Jesucristo amenazaba su sistema religioso. Y esa fue la razón por la cual ellos decidieron matar a Jesucristo. No fue nada más y nada menos porque ellos no querían perder el control que ellos tenían sobre la nación. Ese control religioso que ellos tenían. Así que Pilato sabía las razones o las motivaciones de los judíos en matar a Jesús. Y por tal razón él no quería tener que condenarlo. Así que Pilato está buscando una manera, está buscando una forma en la cual él pueda quizás zafarse de esto. Él pueda quizás dejar ir libre a Jesús. Y está tratando de convencer a los judíos de que lo dejen quieto, dejen este asunto quieto. Yo no quiero lidiar con esto. Pero él está bajo presión, porque si los judíos protestan al César una vez más, puede ser que él se vea ahora en una posición muy apretada. Y él está tratando de convencerlos de que ellos dejen este asunto y se calmen. Así que él menciona una tradición que existía. No sabemos mucho acerca de esta tradición, de dónde vino, quién la implementó, lo demás. Probablemente fueron los romanos mismos que la hicieron para una forma de agraciarse con el pueblo judío, de tener buenas relaciones con ellos. Y durante la celebración de la Pascua, la tradición era que uno de los prisioneros judíos que estaba bajo el control en una cárcel romana fuera dado en libertad.
Así que aquí Pilato menciona que él está dispuesto, si ellos desean, en dejar ir a Jesús como el prisionero que es dado en libertad durante la celebración de la Pascua. Verso 39. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y yo creo que hasta cierto punto Pilato está siendo molestoso con ellos a propósito. Fíjense, hay un roce, le dije, hay un roce entre los judíos y Pilato. Ya esto lleva años ocurriendo. Pues vamos, yo le suelto a su rey. Hay un poco de sarcasmo quizás en la forma en que él expresa la pregunta. Pero está buscando una forma de zafarse de esto. Los judíos vuelven y gritan, verso 40. No, este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, dice Juan. Ahora yo quiero pasar 2 minutos, ya el tiempo se me ha agotado, pero yo voy a pasar 2 minutos. ¿Quién era Barrabás? Aparece de medio de la nada un personaje ahora. Ahí estamos Jesús, está Pilato, están los sumos sacerdotes, los escribas, los líderes del pueblo. Y esa es la escena, todo lo que tenemos ahí. De repente, entra en la escena un desconocido. ¿Quién es este hombre? Barrabás. ¿Quién será esta persona? ¿Sí? ¿Quién era el hombre? Bueno, Juan dice que era un ladrón. Pero no era un simple ladrón que se le robó los pollos a la vecina. ¿Ok? No, era una persona, era más serio el asunto. Mateo dice que era un preso famoso, Mateo 27:16. Y Marcos y Lucas nos dicen que era un homicida y un rebelde. Él estaba involucrado en medio de una insurrección, o sea, una protesta en contra del gobierno romano para tratar de destronar a los romanos. Eso era muy común. Muy común en el pueblo de Israel. Acuérdense, había unas facciones dentro de Israel, los judíos, que detestaban a los romanos hasta tal punto, aunque todos los judíos detestaban a los romanos. Pero había uno que era tan y tan y tan fuerte que buscaban muchas veces de alguna manera expulsar a los romanos. Uno de los grupos de políticos se llamaba los celotes y eran personas que estaban muy involucradas dentro del activismo político en contra de Roma. Dice que Barrabás era uno de esos rebeldes. Y en medio de una de esas insurrecciones, mira lo que dice para que veamos lo que dice Marcos y Lucas. Marcos 15:7. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Lucas 23:19. Hablando de Barrabás, había sido echado en la cárcel por un levantamiento, o sea, una insurrección o una protesta ocurrido en la ciudad y por homicidio. La palabra que Juan usa ahí, que dice él era un ladrón, si la fuéramos a traducir más literalmente al español, no es un ladrón, era un bandido. Él era un bandido. Lleva un peso de culpabilidad más fuerte. ¿Okay? Era un asesino, un insurreccionista, un rebelde, un bandido, ladrón. Siga haciendo la lista. Irónico, entonces, que ellos preferían tener a un loco, homicida, ladrón, bandido, rebelde, suelto en las calles, que tener a un hacedor de milagros que alimentaba a las multitudes y sanaba a los enfermos. Esa es la dureza y la oscuridad, la tiniebla que existe en el corazón del hombre, que prefiere tener lo peor del hombre que lo mejor de Dios. Es la realidad, mi amado hermano. El hombre en su pecado prefiere lo peor del hombre que lo más rico y hermoso del Dios creador y sustentador de todas las cosas. ¿Por qué? Que el hombre ama la oscuridad. El hombre ama las tinieblas, mis amados hermanos. El hombre
ama el pecado. El que no tiene a Cristo en su corazón, ama lo que hace. Mira lo que dice Juan 3, 18 al 20. Jesucristo está aquí hablando. El que no cree en Él, hablando de Jesús, no es condenado. Pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. La luz vino al mundo. Mira lo que dice. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El hombre ama las tinieblas. El hombre ama la oscuridad y odia la luz. Detesta la luz de Cristo. El hombre natural, miren, amado hermano, el hombre natural, la palabra dice que es enemigo de Dios. La mente natural, la mente que no ha sido regenerada, el corazón que no ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo, transformado por su palabra, odia a Cristo. Por lo menos el Cristo de la Biblia. Mucha gente se inventan unos Cristos en sus propios corazones. Hacen un Jesús a su conveniencia, ¿verdad? A como ellos quieren que sea Jesús. Y para mucha gente ese Jesús es muy cómodo y muy fácil de aceptar, pero no es el Jesús de la Biblia. El de la Biblia, el hombre en sus delitos y pecados, simplemente lo odia. Y es por eso que esta gente prefirieron a un asesino que le fuera soltado que a un justo que no había hecho nada malo. Esa es la dureza y la oscuridad del corazón del hombre. Ahora, un último pensamiento y cierro con esto. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué aparece Barrabás en la escena? ¿Por qué tenemos que tener a esta persona, a este personaje, en este momento para ser presentado como el que es dado en libertad y Cristo el que es encarcelado? Nosotros podemos decir, ¿fue coincidencia? Bueno, no creo. En Dios no hay coincidencia. Les dije a ustedes desde el principio, Dios está en control de todas las cosas. En todo este aspecto hemos visto el control de Dios sobre todo. ¿Ok? Judas traicionando a Jesús, Jesús siendo arrestado, Pedro negando a Jesús, los judíos juzgándolo, trayéndolo aún delante de Pilato, todo bajo el control de Dios. El que le diga a usted que el diablo es el que estaba operando aquí, mi amado hermano, mucha gente tiene esa versión torcida de la cruz de Cristo, que el diablo estaba gozándose y es el que tenía el control de este asunto aquí. No, mi amado hermano, el que estaba en control de este asunto es Dios. Y la palabra nos enseña que el que mató al Hijo fue el Padre. Lea Isaías 53. Lea Isaías 53. Con todo Dios quiso aplastarlo. ¿Ok? Dios está en control. Y aún aquí ahora tenemos a Barrabás en la escena. Esto no es una coincidencia. Esto no es una coincidencia. Ay, se le pasó a Dios. ¿Qué sabemos a Dios que apareció Barrabás aquí? ¿Por qué habrá aparecido Barrabás aquí? No, mi madre, hermano. Usted se ha puesto a pensar lo siguiente. Que justamente aquí tenemos una representación de la obra sustitutiva y vicaria de Jesucristo. Yo no sé si usted ha puesto a pensar. ¿Ha considerado usted que tú y yo somos Barrabás? Tú y yo somos el ladrón, homicida, rebelde, pecador que estaba condenado a muerte. Tú y yo estábamos ahí. ¿Es lo que tú y yo merecíamos o no? Somos pecadores. Estamos condenados a muerte. Tú y yo somos Barrabás y tenemos aquí literalmente una representación, mi amado hermano, de esa obra vicaria de Cristo en la cruz, en donde Él toma el lugar, la posición del culpable, y el culpable es tratado como inocente, el inocente es tratado como culpable.
Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos aquí, literalmente, una representación de la realidad de que el que merecía la muerte era Barrabás. Los que merecieron la muerte eran nosotros. Mas Cristo tomó nuestro lugar y el inocente fue tratado como culpable. El culpable como inocente. Y ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo tomó nuestro lugar. Él tomó la posición, el castigo y la condenación que nosotros estábamos supuestos a haber recibido. La tomó sobre sí para que tú y yo pudiésemos ser tratados como inocentes, aunque somos culpables. ¿Cuántos pueden regocijarse en esa verdad? Gracias. Padre, gracias te damos por tu rica misericordia, oh Dios. Y gracias te damos, Señor, por tu amor. Y gracias por la obra vicaria de Cristo, su sacrificio sustitutivo. Gracias por esta belleza, esta bella verdad de que nosotros, aunque somos culpables, a través de Cristo somos tratados como inocentes. Somos librados de la condenación, somos librados del juicio a través de su sacrificio allí en la cruz. Gracias porque tú cumpliste la promesa que hiciste desde la antigüedad de enviar a tu Hijo para ser ese sacrificio perfecto, para librarnos de la condenación eterna, Señor. Si alguno, Dios, en medio nuestro, o en el futuro, escuchando este mensaje a través de la grabación, no te conoce, no ha sido transformado en su corazón y en su mente por tu palabra y tu Santísimo Espíritu, os rogamos por un milagro de salvación, Dios. Rogamos, Señor, que tú hagas la obra hermosa y perfecta de cambiar, transformar y salvar esa vida. Padre Santo, esto lo pedimos y lo rogamos por el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Dándote gracias. Amén y amén.